En el presente video, entonces, ahora vamos a ver lo que corresponde a ejercicios de parábola. Estamos ya trabajando geometría analítica, ¿no? Empecemos con parábola. Tenemos el siguiente ejercicio. Determine la forma canónica de la ecuación de la parábola 2x cuadrado más 8x más 3y menos 5 igual a 0. Encuentre su vértice, su foco y la ecuación de su recta directriz. Muy bien, vamos a verlo entonces. Nosotros partimos de la ecuación 2x cuadrado más 8x más 3y menos 5 igual a 0. Para trabajar las cónicas es preferible, en el caso de la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola, es preferible o es de mucha utilidad trabajarlo en su forma canónica. Entonces vamos a tratar de llevar la ecuación de la parábola a su forma canónica. ¿Qué vamos a hacer para ello? Lo que vamos a hacer será dejar, para el caso de la parábola, los términos cuadráticos, los términos que contengan a la variable al cuadrado en un solo miembro y los que contengan a la otra variable y términos constantes en el otro miembro. Es decir, para este caso, la variable que tiene un término al cuadrado es x. Entonces, los términos de x voy a dejar en un lado y los términos que no son de x, es decir, los de y o constantes, lo voy a pasar al otro lado, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejarlo expresado de la siguiente manera. 2x cuadrado más 8x es igual a menos 3y más 5. Ahora bien, el siguiente paso será factorar. Aquí vamos a sacar este factor común, en este caso 2, y vamos a completar para escribir un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, sacando factor común 2, ¿qué me va a quedar? X cuadrado más 4x, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más vamos a hacer? Completar dice, ya está factorado, ¿no? Sacamos factor común 2 y queda x cuadrado más 4x. Ahora, hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se completa el trinomio cuadrado perfecto? Para eso lo que hacemos es este término, el término medio, lo dividimos para 2. En este caso 4 dividido para 2 me da 2 y lo elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado que está aquí, ¿no? Lo divido para 2, el término medio, y lo elevo al cuadrado. Ahora, este valor que estoy sumando yo a este primer miembro de la ecuación, para que la ecuación no se altere, debo sumarlo también al otro lado. Es decir, este 2 al cuadrado, que es 4, pero está multiplicado por un 2 acá, es 8. Si es sumado 8 aquí al primer miembro, también debo sumar 8 al segundo miembro. Entonces tenemos menos 3y más 5 más 8. Nuestro siguiente paso será ahora factorar este trinomio y lo hemos convertido en un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto su factorización ya la conocemos, x más 2 al cuadrado, ¿verdad? Este 2 lo vamos a pasar a dividir y acá resolvemos, ¿no? 5 más 8 me da 13, entonces tenemos menos 3y más 13. Entonces el 2 pasa a dividir, ¿verdad? O lo que es lo mismo, multiplico a toda la ecuación por un medio por 2 se cancela, aquí queda coeficiente 1, y acá me queda un medio que multiplica al resultado que obtuve de acá. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer será dejar dentro del paréntesis que el coeficiente interno de y sea igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común el menos 3. ¿Verdad? Sacando factor común menos 3 tendríamos x más 2 al cuadrado es igual a menos 3 medios por y menos 13 medios. Y ahí lo tenemos, ¿no? Sacamos factor común el menos 3, ¿verdad? Por lo tanto, cambian de signo, tanto la y como el 13 cambian de signo, ¿no? Y se dividen ambos para 3. 3 para 3 me da 1, 13 para 3, 13 tercios. Y ya tengo la expresión canónica entonces de la parábola. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me estaba pidiendo el ejercicio? Me estaba pidiendo que encuentre su vértice, su foco, la ecuación de su recta directriz. Vamos a ver qué hacemos en todo esto, ¿no? Ya tenemos la ecuación de la parábola. Ahora, ¿cómo encontramos el vértice con la ecuación canónica? El vértice es sencillo porque la ecuación canónica para esta parábola sería x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. En este caso, ¿qué tenemos? Que x menos h es x más 2. Por lo tanto,
menos h es igual a 2, eso quiere decir que h es igual a menos 2. Lo mismo sucede por acá, esto es y menos k. Y menos k es igual a y menos 13 tercios, por lo tanto k es 13 tercios. Y con ello tengo la coordenada del vértice, ¿no? Que sería menos 2,13 tercios. Recuerden que siempre, si se les complica algo hacer la comparación, ustedes pueden igualar a 0 lo que está dentro de los paréntesis, ¿no? X más 2 igual a 0, X igual a menos 2, esa es la coordenada en X del vértice. Y menos 13 tercios igual a 0, Y igual a 13 tercios, esa es la coordenada en Y del vértice. O también pueden verlo de la siguiente manera, decir, bueno, es el signo cambiado, es el opuesto del término que está con X, es su componente en X, es H, el término con el signo opuesto, o el término con el signo cambiado, perdón, el opuesto del valor que está aquí, es la componente en Y del vértice, es el valor K. La longitud del lado recto para la parábola la calculamos o se determina a través del valor de 4P. Y 4P es el valor absoluto de esta expresión. 4P es el valor absoluto de menos 3 medios. El valor absoluto de menos 3 medios, entonces es 3 medios. Por lo tanto, la longitud del lado recto es el valor de 3 medios. Ahora, ¿cómo obtenemos el valor P? Para obtener el valor P, lo que vamos a hacer será despejarlo, ¿no? Valor absoluto de 3 medios es 3 medios. El 4 pasa a dividir, P me queda 3 octavos. ¿Qué es P? P es la distancia que hay, es la distancia focal, es decir, es la distancia que hay desde el vértice de la parábola hasta el foco. Ahora, ¿cómo encuentro la coordenada del foco? Una de las peticiones del ejercicio. Esta parábola, ¿verdad? Al estar x cuadrado, al estar la variable x elevada al cuadrado, significa que su eje de simetría es un eje vertical. Al estar x cuadrado va a ser una parábola que se abre hacia arriba o una parábola que se abre hacia abajo. ¿Cuándo será hacia arriba? Si es que está igualado a un valor positivo, ¿no? Si es que la y es positiva, hacia arriba. Y si luego la y es negativa, hacia abajo. En este caso, la y es negativa. Es menos 3 medios y. La y es negativa. Por lo tanto, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, el foco, para el caso de nuestra parábola, para cualquier parábola, el foco siempre está dentro de la parábola. Como esta parábola va a ir hacia abajo y el foco debe estar dentro de la parábola, el vértice va a estar arriba del foco o el foco va a estar abajo del vértice, para este caso en específico, ¿no? El foco va a estar abajo del vértice. Por lo tanto, la coordenada del foco en X no va a cambiar, va a seguir siendo la misma coordenada, pero en Y será el valor H menos el valor K menos el valor P. Entonces, para calcular la coordenada del foco, lo que vamos a hacer será que será menos 2 en X, no cambia, lo habíamos dicho, y en Y sería 13 tercios menos 3 octavos. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es desarrollar esa resta, ¿no? Entonces me va a quedar menos 2,9524avos. Esa es la coordenada del foco. Y por último me falta la ecuación de la recta directriz. ¿Y cómo será esta directriz? Ya habíamos dicho, acá tenemos de auxiliar la ecuación de la parábola, ¿no? Ya teníamos dicho que esta parábola se abre hacia abajo, es vertical y se abre hacia abajo. Su directriz, ¿verdad? Entonces va a estar arriba de la parábola. Dado que la directriz siempre es perpendicular con el eje de la parábola, ya que la parábola tiene un eje vertical, la directriz va a tener forma horizontal y nunca se corta con la parábola, ¿no? Entonces, en este caso va a estar arriba del vértice. ¿Cómo vamos a encontrar la ecuación de la directriz entonces? Como es una recta horizontal, será la recta y igual a algo. ¿A cuánto? Será y igual a k más el valor p. La directriz también se encuentra a la misma distancia focal desde el vértice. Entonces sería y igual a 13 tercios, ahora ya no menos, sino más 3 octavos. Y entonces la ecuación de la directriz nos va a quedar la recta y igual a 113/24avos. Y listo, con eso ya hemos encontrado lo que nos pedía el ejercicio
Y ahora vamos a hacer una gráfica, ¿verdad? Vamos a tener una gráfica de la parábola con sus características que hemos encontrado. La ecuación de la cuadrática, de la parábola en este caso, es la que tenemos aquí. Recuerden que dado que x está elevado al cuadrado, significa que tiene su eje, es un eje, su eje de simetría es un eje vertical. Y como es negativa la y, significa que se abre hacia abajo. Y ahí tenemos la gráfica de la función. Su vértice en el punto de coordenadas menos 2, menos 13 tercios, acá su vértice. El foco dentro de la parábola y está a una distancia P, ¿sí? Recordemos, estaba a una distancia P, 3/8, del vértice. La recta directriz también está a una distancia de 3/8 del vértice. Aquí está la ecuación de la recta directriz, acá está el foco con su coordenada, el vértice con su coordenada y el gráfico de la parábola. Esta que es línea que está con morado aquí corresponde al eje de simetría de la cuadrática. ¿Cuál es la ecuación de su eje de simetría? Ah, pues muy sencillo. Como es una recta vertical, tendrá que ser x igual a algo. ¿X igual a cuánto? Pues al valor de x por donde pasa. ¿Y por dónde pasa esta recta? Esta recta pasa por el vértice. Entonces, la ecuación de la recta estará dada por por x igual a h, ¿verdad? X igual a menos 2 en este caso. La recta, el eje de simetría es la recta x igual a menos 2. Muy bien, con esto, problema 1 terminado. Veamos otro ejercicio. Ejercicio 2. Encuentre los elementos de la parábola y cuadrado menos 4x más 6y más 13 igual a 0. Veamos. Primero que todo, una vez más, igual que el ejercicio anterior, vamos a reescribir esta ecuación tratando de transformarla a su forma canónica. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Dado que la variable y es la que está al cuadrado, entonces dejamos en el primer miembro los términos de y en el segundo miembro todo lo que no sea y. Es decir, este 4x y este 13 van a pasar al segundo miembro. Los dejamos expresado de la siguiente manera, entonces, y cuadrado más 6y es igual a el 4x que era negativo, ahora se cambia a positivo, y el 13 que era positivo se cambia a negativo. Muy bien, ahora vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo hacíamos eso? Para completar el trinomio cuadrado perfecto decíamos a este valor, este término lineal, lo dividimos para 2 y lo elevamos al cuadrado. La mitad de 6 es 3 y por lo tanto tenemos 3 al cuadrado. Como hemos sumado 3 al cuadrado al primer miembro, debemos también sumar 3 al cuadrado al segundo miembro. Este 3 al cuadrado que he sumado, que es 9, también lo subo para que no se altere la ecuación. Ahora, si factoramos este trinomio cuadrado perfecto, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar y más 3 al cuadrado, ¿no? Mientras que acá vamos a tener 4x menos 13 más 9 es menos 4, ¿verdad? Tenemos 4x menos 4. Entonces ahora vamos del lado de x también a sacar su factor común. El factor común sería 4 y por lo tanto la ecuación canónica sería y más 3 al cuadrado es igual a 4 por x menos 1. Y ya tenemos la ecuación canónica. Bien, el ejercicio me pide encontrar los elementos, ¿no? Así que vamos a encontrar su vértice, su foco, la ecuación de la directriz, etcétera, ¿no? Todo lo que sea necesario. ¿Cuál es el vértice? Recordemos, para encontrar el vértice habíamos dicho una estrategia puede ser igualar a 0 lo que está dentro del paréntesis. Es decir, y más 3 igual a 0, y es igual a menos 3, x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Por lo tanto, h vale 1 y k vale menos 3. La coordenada del vértice, que es h, k, sería, en este caso, 1, menos 3. Y con eso tenemos la ecuación, perdón, la coordenada del vértice. Ya vamos a tener la ecuación auxiliar aquí que nos va a servir para hacer los cálculos, para verificar lo que estamos haciendo. La longitud del lado recto. ¿Cómo encontramos la longitud del lado recto en la parábola? Para el caso de la parábola, la longitud del lado recto es 4p, que es el valor absoluto de 4 en este caso, ¿no? El coeficiente de la parte lineal en este caso es 4. Por lo tanto, el valor del lado recto, la longitud del lado recto es 4 unidades. Ahora, allí encontramos el valor de P,
Despejando, encontramos el valor de P y el valor de P en este caso es 1. La coordenada del foco se determina por... ¿Cómo vamos a determinar la coordenada del foco? En este caso, esta parábola, como y está al cuadrado, significa que su eje de simetría es horizontal y será abierta hacia la derecha si es que X es positiva o abierta hacia la izquierda si X es negativa. En este caso, X es positiva, tenemos 4X positivo, por lo tanto la parábola se va a abrir hacia la derecha. Como la parábola se abre hacia la derecha y recordando que el foco siempre está dentro de la parábola, significa que su coordenada en X va a cambiar. Recordemos que la distancia focal es P. Por lo tanto, el vértice, ¿verdad? Se mueve P unidades a la derecha, se va a mover P unidades a la derecha para encontrar la coordenada del foco en este caso. Entonces, la coordenada del foco sería H más P, K. H vale 1, K vale menos 3, P vale 1. Por lo tanto, vamos a tener entonces como ecuación como la coordenada para este vértice, del foco, F va a ser 1 más 1, menos 3. 1 más 1, 1, porque H vale 1, más 1, porque el foco se mueve hacia la derecha del vértice, y la coordenada en Y no cambia, sigue siendo, está al mismo nivel del vértice. Muy bien, entonces la coordenada del foco sería el punto 2, menos 3. La ecuación de la directriz ahora estará a la izquierda, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación de la directriz ahora será la recta, ¿verdad? Como va a ser una recta vertical, va a ser la recta X igual a un valor. ¿A qué valor? X igual a H menos P. Recordemos que ahora la directriz, la directriz siempre está alejada P unidades del vértice. Pero ¿para dónde será en este caso? Como es una elipse de eje horizontal, entonces la directriz tiene que ser una recta vertical. Las rectas verticales tienen por ecuación X igual a un valor H, en este caso, pero a este valor vamos a restarle el valor de P. Y ahí tenemos, ¿no? La directriz va a ser L, la recta L, que será X igual a 1 menos 1. Por lo tanto, su directriz tiene por ecuación X igual a 0. Esa es la ecuación de la recta directriz. Muy bien, vamos a graficar la parábola y ver sus características, ¿no? La parábola tenía por ecuación y más 3 al cuadrado igual a 4 por x menos 1, y ahí tenemos la gráfica, ¿no? Eje X, eje Y. Aquí está, se abre hacia la derecha. Su vértice, el punto de coordenadas 1, menos 3, su eje es una recta horizontal, ¿verdad? La ecuación de su directriz es la recta X igual a 0, o lo que corresponde al eje Y. Esta es la ecuación de su directriz. El foco tiene por coordenadas 2, menos 3. ¿Qué es la longitud del lado recto? La longitud del lado recto corresponde a la distancia que hay a partir del foco con estos puntos de aquí, con los puntos de la parábola. Los puntos de la parábola que se encuentran alejados del foco, ¿no? En el nivel del foco. Si yo trazo una recta aquí, una recta vertical, en el caso del foco, voy a encontrar dos puntos, ¿verdad? Estos dos puntos de aquí. La distancia que hay entre esos dos puntos se conoce como la longitud del lado recto. En este caso, la distancia aquí hay 2 para acá y 2 para acá. La longitud del lado recto es 4 unidades. Este es el lado recto de la parábola. Bien, ahí tenemos toda la información de la parábola entonces. Vámonos a otro ejercicio, ejercicio número 3. El centro de la circunferencia, cuya ecuación es C, dos puntos, x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y más 1 igual a 0, es el foco de la parábola P. Determine la ecuación de P si su recta directriz tiene por ecuación L, dos puntos, 2x menos 3 igual a 0. Queremos encontrar la ecuación de la parábola si conocemos que su recta directriz tiene por ecuación 2x menos 3 igual a 0 y que un foco o el foco de la parábola corresponde al centro de la circunferencia. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? Y vamos a transformarla a su forma canónica.
Para el caso de la parábola, recordemos, decíamos que la variable cuadrática quedaba a un lado y lo que no está con la variable cuadrática al otro lado, eso era para la parábola. Para el caso de las otras cónicas, lo que hacemos es dejar todas las variables a un lado y las constantes al otro lado. En este caso, entonces, tendremos que nos quedaremos con x cuadrado menos 2x agrupando los términos en x, agrupando los términos en y, y este 1 que está sumando aquí lo pasaremos al otro lado a restar. Completamos el trinomio cuadrado perfecto y entonces, ¿qué haríamos? Este valor que es menos 2, lo dividimos, bueno, el 2, me interesa solo su coeficiente, ¿no? Porque al elevarse al cuadrado no importa si es positivo o negativo. Entonces, este valor que es 2, lo dividimos para 2 y me quedaría 1, que al cuadrado me da 1 mismo. Y acá exactamente lo mismo, ¿no? Dividido este 2 para 2 me da 1 al cuadrado 1. Sumo 1 aquí y sumo 1 acá. Este más 1 lo pasaba a restar. Y estos unos que estoy sumando, aquí 1, acá otro 1, ¿verdad? También los sumo al otro lado para que la ecuación no se altere. ¿De acuerdo? Si yo sumo un 1 aquí, tengo que sumar un 1 acá también. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos transformada nuestra ecuación de tal manera que ahora sí podemos factorar estos trinomios y tener un trinomio cuadrado perfecto. Al factorar estos trinomios cuadrados perfectos vamos a quedarnos con x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual, y eliminando términos semejantes aquí, menos 1 con más 1 se cancela y me queda 1. Y ya tengo la ecuación canónica para la circunferencia. Ahora bien, el centro de la circunferencia, que según el ejercicio ese centro es el foco de la parábola, el centro de la circunferencia será el punto de coordenadas 1,1. Y ese punto a su vez es el foco de la parábola, ¿no? El centro, o una vez más, podemos hacer lo mismo que habíamos dicho hace un momento, igualar a 0, ¿no? X menos 1 igual a 0, me queda x igual a 1, y menos 1 igual a 0, y igual a 1. Este sería el centro, este es el centro de la circunferencia, que a su vez es el foco de la parábola. Ahora, ¿qué conozco de la parábola? Conozco el foco y conozco la ecuación de la recta directriz. Bien, dice, el siguiente gráfico muestra la circunferencia con su centro y la recta directriz de la parábola. Y ahí tenemos la circunferencia con su centro en el punto 1 y la recta directriz, que era la recta 2x menos 3 igual a 0, o perdón, sí, 2x menos 3 igual a 0, de donde podemos despejar x y decir que es la recta x igual a 3 medios. Y aquí tenemos la recta x igual a 3 medios, ¿no? 1.5. Ahora bien, habíamos dicho que en una parábola el foco está a una distancia p del vértice y que la directriz también está a la misma distancia p del vértice. Eso quiere decir que el vértice se encuentra justamente en la mitad entre, en la mitad del segmento de recta perpendicular que une el foco con la directriz. Aquí hay una recta que va a ser perpendicular a la directriz, ¿verdad? En la mitad va a estar el punto vértice. ¿Qué distancia hay entre el foco y la recta directriz? Si este es 1 y este es 3 medios, la mitad, ¿verdad? O el punto medio será el valor de, este aquí es 3 medios, esto será 3 cuartos. Este punto va a estar a la mitad, perdón, esto va a ser 5 cuartos. Sumamos para sacar el punto medio, sumo, ¿no? 1 más 3 medios y lo dividimos para 2. La distancia entonces, si aquí entre los dos hay un medio, la distancia desde el valor del foco al vértice o desde el vértice a la ecuación, a la recta directriz, eso va a ser un cuarto. Por lo tanto, ¿verdad? La distancia focal, que es el valor de 4p, esa distancia va a ser, en este caso va a ser 1. Esto será un medio. El valor de p, en este caso, espera un momento. Sí, la distancia del foco a la directriz, recordemos que del foco
El punto vértice es P. Y desde el valor del vértice a la directriz también es P. Por lo tanto, la distancia entre el foco y la directriz es 2P, valor absoluto de 2P. ¿Sí? Ahora, este valor de 2P, que es la distancia de aquí hasta acá, es igual a 1/2, ¿verdad? Por lo tanto, si 2P es igual a 1/2, valor absoluto de P es igual a 1/4. ¿De acuerdo? Aquí, 1/4. Ahora, esta parábola, ¿para dónde se va a abrir? Arriba, abajo, derecho, izquierda. Esta parábola no se va a abrir hacia arriba o hacia abajo porque cortaría la recta directriz, y eso no es así. Su eje va a ser un eje horizontal. Por lo tanto, esta parábola se va a abrir o bien a la derecha o bien a la izquierda. La parábola no puede tocar a la recta directriz, por lo tanto no se va a abrir. Ya sabemos que su vértice está en este punto aquí, ¿no? No puede abrirse su vértice hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Tiene que abrirse hacia la izquierda. Y si se abre hacia la izquierda, pues significa entonces que vamos a tener una ecuación donde la variable x va a estar con un signo negativo. Bien, ya tenemos el valor de P, que es el valor de 1/4. Ahora, el vértice de la parábola está entre el foco y la directriz a una distancia de valor absoluto de P. Dado que el foco tiene coordenadas 1,1, el vértice se encuentra a la derecha del foco y tendrá por coordenadas 1 más 1/4, ¿verdad? 1 más 1/4, 1. 1 más 1/4, eso nos da 5/4. Entonces su coordenada será 5/4, 1. Según se identifica en el gráfico, la parábola se abre hacia la izquierda, ya lo dijimos, por lo tanto su ecuación, ¿cuál va a ser? Va a ser y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos, perdón, sí, x menos h. Entonces tendríamos x menos k, acá vale 1, h vale 5/4 y el valor de p recordemos que era un cuarto. Entonces será y menos 1 al cuadrado es igual a menos 4 porque va hacia la izquierda por 1/4 que era el valor de p por x menos 5/4. Multiplicando vamos a tener y menos 1 al cuadrado es igual a menos x menos 5/4. Y esta es la ecuación canónica para esta parábola. Vamos a graficar la parábola, ¿verdad? Esta es la ecuación de la parábola y ver sus características. Ya hemos visto algo, ¿no? Entonces aquí tenemos la parábola. Como ven, es una parábola que se abre hacia la izquierda. Su foco es el punto de coordenadas 1, 1. Su vértice el punto 5/4, 1. Acá tenemos su directriz, que es la recta x igual a 3 medios, ¿verdad? Y ahí están sus características. Otro ejercicio, número 4. Dadas las gráficas adjuntas en el plano cartesiano, veamos las gráficas, se conoce que f tiene como regla de correspondencia f de x es igual a 2 coseno de pi x. Si la longitud del lado recto de la parábola P es de 4 unidades, determine la ecuación de P. Interesante. A ver, conocemos la gráfica de la parábola que es esta P. Y tenemos la gráfica de esta función f que es 2 coseno de pi x. Conocemos la longitud del lado recto de la parábola, que es 4 unidades. Hay que encontrar la ecuación de la parábola P. Muy bien, para encontrar la ecuación de la parábola, nosotros podemos hacerlo de diversas maneras. Una es, si conocemos su vértice, pues muy sencillo, aplicamos su ecuación canónica. Si conocemos los parámetros que la conforman, entonces encontraremos su ecuación en forma general. Y si conocemos en cambio los puntos o los ceros de la ecuación, entonces podemos encontrar a través de los ceros de la ecuación, podemos encontrar la función, la ecuación en su forma factorada. Ahora bien, para esta parábola no conozco la coordenada del vértice ni sus parámetros, pero sí conozco sus ceros. Uno de sus ceros es el punto 0, 0 y otro es el punto, uno de los ceros de la función f de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos encontrar con la ecuación de la función f de x, podemos encontrar los puntos donde esta función se hace 0, ¿verdad? Y uno de esos puntos será
uno de los ceros de esta parábola. Ya tenemos una estrategia, vamos a verlo. Se expresará la ecuación de la parábola en la forma factorada, para lo cual se utilizarán los ceros de la parábola, siendo uno de ellos el origen de coordenadas, ya lo habíamos visto aquí, uno de sus ceros es el origen de coordenadas, y el otro cero coincide con uno de los ceros de la función cosenoidal. ¿Sí? Este cero de la parábola coincide con un cero de la función cosenoidal. Dado que uno de los ceros de la función cosenoidal corresponde a uno de los ceros de la parábola, se procederá a determinarlo, ¿no? Primero, se iguala la función a cero. Aquí dice se iguala la función f de x a cero. La función f de x es 2 coseno de pi x, ¿verdad? Igual a 0. Vamos a verificarlo. Dos coseno de pi x, correcto, era 2 coseno de pi x, muy bien. Entonces, igualamos la función 2 coseno de pi x a 0, resolvemos, ¿verdad? Divido para 2 y ¿qué me queda? Coseno de pi x es igual a 0. Resuelvo para el ángulo pi x cuando el coseno es igual a 0 en pi medios y en 3 pi medios. Eso quiere decir que pi x va a ser igual a pi medios o a 3 pi medios. Ahora, el valor divido para x, divido para pi, y me va a quedar que x va a ser igual a 1 medio o x va a ser igual a 3 medios. Según la gráfica que nosotros habíamos visto, el un valor, ¿verdad? El un cero es acá en 1 medio y el otro cero es en 3 medios. ¿Cuál es el valor que nos interesa a nosotros? No nos interesa este primer cero, nos interesa este otro cero de acá, ¿verdad? Por la gráfica se determina que el cero que nosotros tenemos en cuestión, el que nos va a servir para encontrar la ecuación de la parábola, es x igual a 3 medios. Por lo tanto, la ecuación de la parábola se puede expresar ahora como f de x es igual a por x menos x1 por x menos x2. x1 es 0 y x2 es 3 medios. Entonces tendríamos y igual a que multiplica a x menos 0 por x menos 3 medios. Entonces, lo que podemos hacer allí es x menos 0, ya sabemos que eso es lo mismo que x. Vamos a llevar la ecuación a su forma canónica y por lo tanto vamos a tener que la a la pasamos a dividir y nos quedaríamos con x cuadrado menos 3 medios x. Aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a, en este caso, a formar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué me va a quedar? Vamos a sacar la mitad de este valor. 3 medios dividido por 2 es 3 cuartos. Entonces aquí vamos a sumar 3 cuartos al cuadrado, tanto al primer miembro como al segundo miembro. ¿Verdad? 3 cuartos al cuadrado es 9/16, sumo 9/16 a cada lado. Muy bien. Ahora formo el trinomio cuadrado perfecto, vamos factorando. Para el primer caso saco factor común 1 entre a, para el caso de y, para que me quede con coeficiente 1, y me quedaría y más 9a sobre 16. Y en el otro lado, formando el trinomio cuadrado perfecto, es x menos 3 cuartos al cuadrado. Muy bien, ya tenemos esta ecuación de la parábola, pero me falta encontrar el valor del parámetro a. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? El ejercicio me daba como una de sus características, ¿verdad? Que la longitud del lado recto era 4 unidades. Por lo tanto, la longitud del lado recto, recordemos, aquí la determinamos a través del coeficiente de y, en este caso 1 entre a. La longitud del lado recto sería 1 entre a igual a menos 4. ¿Por qué va a ser igual en este caso a menos 4? Porque esta parábola va a abrirse hacia abajo. ¿Sí? Es una parábola que la vimos en el gráfico, se abre hacia abajo. Por lo tanto, el valor de 4p va a ser negativo. Lo mismo hubiera pasado si la parábola hubiera tenido eje horizontal y se abría hacia la izquierda. El valor de p, de 4p, sería negativo, ¿no? Se plantea como negativo. Entonces, a partir de aquí, puedo encontrar el valor de a y decir que a vale menos 1/4. Ahora que ya tengo el valor de a, ya con este valor de a, puedo encontrar la ecuación de esta parábola. Al tener el valor de menos 1/4, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que 1/4, 1 sobre menos 1/4,
¿verdad? Esto me va a quedar, bueno, acá vamos a poner primero las x. X menos 3 cuartos al cuadrado es igual a, acá tendríamos, si 1 entre a vale menos 4, significa que esto es menos 4. Menos 4 por y más 9a sobre 16, sabiendo que a vale menos un cuarto, ¿verdad? Aquí vamos a tener entonces y menos 9 cuartos, ¿verdad? Al reemplazar el valor de a. Veamos lo siguiente. Y ahí está, ahora sí, ya está corregido el valor, ¿no? Si reemplazamos el valor de a, que es menos un cuarto, ¿verdad? Entonces nos va a quedar como coeficiente aquí menos 4, y 9 por menos un cuarto es menos 9 cuartos, que dividido para 16 es menos 9/64. Y ahí está. Esta sería la ecuación, la gráfica ya la vimos, nos la daba el ejercicio, ¿no? Y lo que nos pedía era encontrar cuál es su ecuación. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 5. Una parábola tiene vértice en el punto de coordenadas 2,2 y su foco en el punto de coordenadas F 2,4. Determine su ecuación en forma general. Veamos qué información me da el ejercicio en este caso. El vértice y el foco se encuentran en un mismo nivel en X, ¿verdad? El vértice y el foco se encuentran en un mismo nivel en X. Eso nos indica entonces que la parábola tiene su eje de simetría, va a ser un eje vertical. ¿De acuerdo? El eje de simetría siempre contiene al vértice y el foco, ¿no? En este caso, como estos puntos están en el mismo nivel X, significa que el eje de simetría es un eje vertical, por lo tanto, la parábola es una parábola vertical. El foco siempre debe estar dentro de la parábola, como el vértice es un punto más bajo, es el punto 2,2, el foco es 2,4, significa que la parábola va hacia arriba, ¿verdad? La parábola va hacia arriba. Esa información la tenemos de lo que nos dice aquí. Muy bien, vamos a graficar entonces el vértice y el foco de la parábola, y ahí lo tenemos, ¿no? El vértice aquí abajo, el foco arriba, la parábola se abre hacia arriba. La parábola tiene eje vertical y se abre hacia arriba. La distancia entre el foco y el vértice es la distancia focal, ¿correcto? Es el valor absoluto de 4p, ¿verdad? Y esa distancia en este caso es desde 2 hasta 4 y esta distancia vale 2. Por lo tanto, el valor de p es de 2 unidades. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de la parábola? Pues para encontrar su ecuación canónica lo que necesito es el valor de p y necesito la distancia focal. Y ya tengo todo lo que necesito entonces, ¿no? Por la construcción se verifica que el eje de la parábola es vertical y que ésta se abre hacia arriba. Su ecuación canónica entonces es x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Donde h es 2, k es igual a 2 y p vale 2 también. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar y tendríamos entonces, ya hemos visto que la distancia es 2, la distancia focal, reemplazamos los valores y me quedaría x menos 2 al cuadrado es igual a 4 por 2 por y menos 2. Por lo tanto sería x al cuadrado menos 4x más 4 es igual a 8y menos 16. La forma general, es lo que me pedía el ejercicio, encontrar la ecuación en forma general. Este 8y lo paso a restar y el 16 pasa a sumar, quedándome entonces x cuadrado menos 8y, perdón, x cuadrado menos 4x menos 8y más 20 igual a 0. Muy bien, por lo tanto vamos a graficar ahora. Ahí tenemos la ecuación canónica que es más fácil de verificar para su graficación. Y ahí tenemos la gráfica, ¿no? La longitud del lado recto dice que es 8 unidades, que corresponde a la distancia que debe haber desde este punto hasta este otro punto. Si vemos aquí, este punto está en menos 2 y este otro punto está en 6, por lo tanto su distancia es 8 unidades. Esas 8 unidades también nos pueden servir para graficar nosotros a mano, ¿no? Para graficar la cuadrática. En este caso, para graficar la parábola. Y con eso tenemos ejercicio resuelto. Vamos a ver un último ejercicio de parábolas, el ejercicio 6. Dice, la longitud del lado recto de la parábola P
2x cuadrado más 8x más y más 7 igual 0 es igual a 4 unidades. Esa es la longitud del lado recto. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver si es verdad. Eso quiere decir que tenemos que encontrar cuál es el valor del lado recto, ¿no? ¿Cómo lo podemos encontrar? Podemos transformar la ecuación a su forma canónica. El coeficiente de la parte lineal nos dará, el valor absoluto del coeficiente de la parte lineal nos dará la longitud del lado recto. Muy bien, entonces vamos a agruparla, ¿no? Y dejamos como x está al cuadrado, ¿verdad? X está al cuadrado, dejamos lo que está con x a un lado, lo que no está con x al otro lado. Por lo tanto, tenemos 2x cuadrado, ¿verdad? Sacando factor común allí, completando el trinomio. Sacamos factor común 2 en x cuadrado y en vez de 8x nos quedaría 4. Para completar el trinomio cuadrado perfecto, 4 dividido para 2 es 2. Entonces, 2 al cuadrado, 4, sumo 4 aquí. Del otro lado tendría menos y menos 7. Ahora, este 4 se multiplica por este 2 y esto me da 8. En realidad estoy sumando 8 aquí, por lo tanto sumo 8 al otro lado. Muy bien, luego, ¿qué más? Formo el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y tendría 2x más 2 al cuadrado y acá tendría menos y, menos 7 más 8 es más 1. El 2 lo puedo pasar a dividir y aquí agrupo anteponiendo el menos a el y más 1, me quedaría 2 por x más 2 al cuadrado menos, ahora dentro del paréntesis sería y menos 1. Finalmente el 2 lo paso a dividir y me quedaría x más 2 al cuadrado es igual a menos 1/2 de y menos 1. Me pide la longitud del lado recto. La longitud del lado recto es valor absoluto de menos 1/2, es decir, es 1/2. ¿Me dice el ejercicio que la longitud del lado recto es igual a 4? No. Definitivamente no. La longitud del lado recto es igual a valor absoluto de 1/2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la proposición es falsa. Y ya con eso determinamos que esta proposición es falsa. Y bueno, hasta allí nos vamos a quedar con respecto a ejercicios de la parábola.